John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, con este fondo espectacular del Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, quiero invitarlos este próximo sábado a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta oportunidad compartiremos una visita a Bioceres, una compañía del sector biotecnológico que es una verdadera muestra de la capacidad, de la tenacidad y del talento de los emprendedores argentinos para desarrollarse por ahí en condiciones muy adversas en cuanto a la disponibilidad de capital y al acompañamiento del Estado. No se pierdan esta historia que tiene que ver con uno de los sectores donde somos más competitivos a nivel internacional, la producción de soja. Los espero este próximo sábado en un capítulo de colección. Patricia Miranda, muy bienvenida a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Es un placer estar acá en Rosario. Bueno, me encontré acá con esta isla que parece como de una película de Kubrick, ¿viste? Esas cosas súper modernas en medio de, como de la nada, ¿viste? De lugares donde no hay nada. Y bueno, directora de Asuntos Regulatorios acá en el grupo Bioceres. Y bueno, ya te digo, he visto como cartelitos de un montón de marcas, de productos de gamas diferentes. ¿Qué hace Bioceres? A ver, contanos un poquito de qué se trata. Digo, esta compañía que aparece en todos los diarios, como dicen, bueno, es como que Argentina, el país tiene que ir para ese lado. Sí, Bioceres es una empresa difícil de definir, porque justamente va mutando y fue mutando a lo largo del tiempo, y creo que ahora es una especialista en eso, en encontrar el fluir por donde puede aportar más al país. Nació como un emprendimiento de unos pocos productores agropecuarios que pensaron que en lugar de adquirir la tecnología de afuera, la podían desarrollar. Y eso fue hace ya 22 años, fue en el 2001. Un pequeño grupo de productores locales decidieron invertir. Y ahora, 20 años después, es incluso una incubadora de otras empresas biotecnológicas. En todo este trayecto se fue adquiriendo, digamos, fue ganando áreas de trabajo. Primero en los cultivos biotecnológicos, luego adquirió Rizobacter y toda la gama de accesorios, digamos, para tratamiento de semillas y mejoramiento de los cultivos. Y durante los últimos años sumó una nueva área mucho más amplia, digamos, que somos incapaces de predecir qué tan amplia será, que es una incubadora de empresas. A través de financiamiento con la provincia de Santa Fe, tiene un programa que pretende crear 500 empresas biotecnológicas en los próximos 10 años. Así que Bioceres se ha transformado en un reproductor de su experiencia en el área de biotecnología. Digamos, como él mismo fue un caso de éxito, lo que hace ahora es ayudar a que otras empresas se dediquen a lo mismo. Y mientras tanto, tiene su propia gama de productos y de unidades de negocios que se especializan en diferentes cosas. Yo ahí, Patricia, es como porque yo tenía como un preconcepto que vinculaba mucho Bioceres al tema puntual de algunas semillas que suenan mucho, sobre todo con este tema que vino, semilla, cambio climático, es como muy asociado a eso que yo le decía a Gabino el otro día, como una semilla a prueba de balas, ¿viste? Cosas de ese tipo. Pero lo que sí me sorprendió, y acá es donde te quería preguntar, porque es como que por ahí no tenía tan bien claro la biotecnología a la mano hasta dónde llegaba, y veo marcas que están por ahí asociadas, en una de esas nombres cuando uno entra a una farmacia, o sea, más el tema
de medicamento, industria farmacéutica. He visto aplicaciones por ahí que ya tienen que ver con, en una de esas, con productos alimentarios, cosas que uno ve en los supermercados. Es como que el abanico es enorme. ¿Cuál es la gama y aplicaciones de...? Mira, el abanico se fue extendiendo, incluso primero la rama del agro, digamos, incorporando todas las etapas del proceso de producción de semilla, y después empezamos a abordar, por ejemplo, hay áreas de salud, y como te digo, las nuevas empresas se está ampliando mucho más ese abanico. Dentro del grupo de las unidades de negocios de Bioceres hay un área de medicina de diagnóstica que se llama Eritas, y justamente esa es una joint venture entre Bioceres y un laboratorio de aquí de Rosario que se llama CIVIC, y lo que han hecho en los últimos años fue ser pioneros en el desarrollo de secuenciaciones y de diagnóstico de posibilidades de tener ciertas enfermedades y de diagnóstico temprano de ciertas enfermedades. O sea que de esa manera entramos quizá por allí por el lado de la salud y se están abriendo nuevas posibilidades en ese ámbito. También hay mucho en el área de la alimentación, como vos dijiste, una unidad de negocios que mezcla o se asocia con lo de las semillas, que es el hecho de molecular farming, el producir carne vegetal. O sea, aprovechar la modificación de los cultivos y combinar eso con los requerimientos de la sociedad del día de hoy, que es consumir proteínas de un origen un poco más sano, que no dependa tanto de los animales para bajar un poco el impacto climático. Y de esa manera Bioceres va como insertándose y reconociendo las cosas que requiere la sociedad y viendo cómo puede adaptarse y ayudar a entrar en esas cosas. Ahí, Patricia, me gustaría poner un doble clic. Mencionaste un tema, yo la otra vez veía en algunos países del sudeste asiático, inclusive vi en California, como que estaban habilitados algunos laboratorios para producir, no sé si llaman carne 3D, es como, digamos, un sustituto que vos desarrollás como una carne en laboratorio, obviamente con todo el impacto que tiene eso, que evitas todo el tema que, viste, como siempre hay polémicas respecto al tema medioambiental de la ganadería y todo eso, y sobre todo me imagino en países además que tienen por ahí tanta densidad poblacional. Sí, ahora hay muchas como diferentes maneras de proveer estos sustitutos de la carne animal, claro, digamos, por decirlo de alguna manera, pero tampoco hay que dejarse engañar, porque muchos de esos procesos, algunos tienen una huella de carbono mucho peor que tener animales pastando, así que claro, hay que ser bastante cuidadoso en ese aspecto, no todo realmente tiene un menor impacto ambiental. Sobre todo lo que es cultivo. Si estás haciendo un producto que está todo hecho en un laboratorio y estás hablando de consumir energía, de insumos, de plásticos, de cosas sintéticas, seguramente su huella de carbono no debe ser mucho menor que la de un animal. Pero el problema también está en la percepción del crecer animales para matarlos para consumir su carne, que no tiene tanto que ver con el impacto, sino con un poco de bienestar animal. Y creo que en ese aspecto, durante los últimos años, y todavía seguro nos queda mucho por conocer, aparecieron diferentes tecnologías. La producción de carne en cultivo fue una, después la producción de carne vegetal, pero que sigue teniendo como muchas diferencias en cuanto al aspecto. Muchos usuarios no la aceptan a la carne vegetal porque no tiene la misma consistencia, no tiene el mismo sabor, y entonces ahí está el expertise de cada empresa que aparece en poner sus propias ideas para que esa carne vegetal se parezca realmente a la carne que nosotros consumimos. En eso hay muchas empresas trabajando y Bioceres también tiene una unidad de negocio. Ahora, ponele, yo soy un productor agropecuario que tengo negocios tradicionales y me acercan la tarjeta de una compañía que se dedica a desarrollos biotecnológicos. Ahí, o sea, decir, ¿cómo uno mide un poco el impacto de meterle un componente tecnológico detrás en una de esas de la producción tradicional? ¿Qué salto dio? Es como que la tecnología, ¿en qué medida le metió, digamos, te permitió dar un salto, algo que por ahí no podías hacer, o en una de esas estabas mucho expuesto? Cómo a vos te beneficia lo que sí, o tener riesgo climático. Mira, eso es lo más fácil, la manera más fácil, que justamente la que genera la mayor controversia, es ver en los 90 cuánto se producía de soja y cuánto se pasó a producir. Claro. Gracias al paquete tecnológico tan odiado, la producción de soja creció 10 veces. Sí, sí, claro. Y también se asoció a la siembra directa, o sea, permitió implementar la siembra directa, porque sin el uso de un herbicida que matara todo lo que queda en el rastrojo, nunca se podría haber hecho la siembra directa, que implica menor impacto ambiental al no remover ni castigar tanto la tierra en la que vas a producir. O sea que las dos cosas se desarrollaron mucho.
Luego, todas las tecnologías de resistencia a insectos. O sea, incluso acá en Argentina no es no está distribuido en toda la superficie argentina, es más en el norte la influencia de cuando ciertos insectos te destruyen toda tu producción. Si vos tenés una tecnología que tiene intrínsecamente la capacidad de resistir que un insecto la ataque, como productor agropecuario ganás, digamos, lo que no perdiste porque te atacaron los insectos, o en el caso de nuestra tecnología, si hay una sequía, perdés menos en el rinde, porque tenés una tecnología que te está otorgando tolerancia a la sequía. Como eso hay muchos desarrollos, algunos son importados, la mayoría, de grandes empresas multinacionales, y otros se pueden desarrollar localmente para las necesidades del país. Por ejemplo, hay una papa transgénica hecha en Argentina para un virus que ataca a la papa en las zonas de Argentina. Entonces, eso llevó mucho tiempo, fue mucha inversión, mucha colaboración, pero el producto beneficia a los productores locales. Yo ahí, Patricia, mira, me engancho justo con una puerta que me abriste ahí que tenía que ver con el tema, decías un poco como que hay una transferencia, o sea, primero sustituir en el caso de productores que en una de esas insumos importados, cosas de ese tipo. Ahí, por ejemplo, fíjate, en el caso, por ejemplo, industria automotriz, uno de los problemas que tiene hay veces cuando se empieza a expandir es que hay veces te acogota la producción porque te quedaste sin dólares. O sea, es como demasiado sensible esa cadena de producción de la disponibilidad de un montón de insumos importados. En el caso de la biotecnología hay, digamos, como que parece una magia la posibilidad obviamente de sustituir cosas que se producían afuera. ¿En qué, en lo que es la función de producción, en qué es más crítico, digamos, que es la disponibilidad de recursos humanos, o también es, digamos, muy sensible a lo que es, hay veces, en una de esas, la necesidad de importar equipos, o requieren, digamos, ¿qué es lo que más requiere a nivel de la función de producción, digamos? Hoy en día, pensar que uno puede vivir independizándose de lo que importa es bastante naif, digamos. Sí, no claro. existe el reemplazo total de las cosas que vienen de afuera. Por otro lado, tampoco es competitivo producir acá cosas que en otros países es mucho más barata. Tampoco vale la pena, digamos, por hacerlo acá hacerlo más caro, ¿no? No es el camino. Claro. Pero también hay cosas que son necesarias desde el punto de vista local y afuera nadie las va a hacer por vos. Entonces ahí sí hay que invertir, el Estado tiene que invertir y encontrar ese nicho en el cual puede hacer el diferencial. Pero por otro lado, también hay que pensar que los desarrollos locales están afectados por el mercado internacional. El desarrollo más descollante de Bioceres en cuanto a la tecnología de semillas, que fue el HB4, generó mucha controversia. ¿Por qué? Porque los productores locales decían que no iba a ser aceptada internacionalmente y eso frenó el desarrollo a nivel local. O sea, algo que podría haber aparecido en el 2016 llevó muchos años más con la excusa de que afuera no iba a ser aceptada. Y en los hechos fue más ese el rechazo famoso tema, local, llaman de esa palabra media maldita, transgénico, exactamente. claro, que yo veo cada vez aparece como un tema medio tabú, ¿viste? A Argentina le llevó más tiempo a probar ese trigo que cualquier otro país del exterior en el que lo presentamos. Claro. Y o sea, ahí nos dimos un tiro en los pies ahí. Exactamente. El descubrimiento de HB4 le daba a Bioceres el atractivo perfecto para cumplir un sueño: cotizar en Wall Street. Buscamos un socio que entienda un poco mejor el desafío del que estábamos hablando y así hicimos algunos JVs o joint ventures con empresas. Federico lidera el joint venture con Arcadia. Arcadia es una empresa de Estados Unidos. Queríamos licenciar mutuamente nuestras tecnologías y finalmente decidimos avanzar en forma conjunta, poniendo todas las tecnologías de un lado y del otro dentro de un joint venture. Esta compañía inició un proceso de IPO que materializó, si no me equivoco, en el año 2015. En ese momento había un apetito importante por lo que eran empresas. En ese aspecto, a Argentina le falta como un golpe de horno en cuanto a la osadía, que en Bioceres la tiene de sobra.
Claro, claro. Bueno, por eso digo, en esa función de producción está claro que los argentinos hay un componente de osadía que si nos lo sacan nos matan. Y claro, porque tendríamos que, o sea, es entendible, somos un país agropecuario y no es que podemos reemplazar las exportaciones agropecuarias por cualquier otra cosa. Entonces, somos muy meticulosos, diría demasiado conservadores en ese aspecto, no medimos y perdemos más por quedarnos en ese lugar que arriesgándonos a probar. ¿Y de dónde vos ahí hablabas como de un conservadurismo? ¿Esa presión de dónde emerge? ¿Es presión regulatoria o de los productores Es de la quizás? cadena, en general. Ah, de la cadena, o los propios productores que hacen lobby a nivel del Y sector depende público. en qué, por ejemplo, hay una caña transgénica que acá en Argentina los propios productores decidieron frenarla. Estaba lista para ser aprobada y los productores de caña decidieron que no se avanzara. O sea, es como que nos pegamos un tiro en los pies. Y bueno, ahí decías de caña. ¿Y qué pasa, por ejemplo, eso en Brasil? Que digo, el componente tiene ningún de problema. todo lo que es biocombustible, casi Brasil todo ha de demostrado ello. ser mucho más audaz en ese aspecto, porque ha aprobado también un poroto transgénico de ellos, ha aprobado una caña transgénica, y es por algo que pasó a Argentina en algún momento, ¿no? Ya sea en el número de eventos aprobados, en el nivel de producción, por algo Brasil se despegó, venía retrasada con respecto a Argentina en la biotecnología y después nos pasó. Vos sabés que justo ahí estabas hablando de Argentina, Brasil. Yo el otro día leía que este es un sector que más o menos a nivel internacional hablaban de 12-13% de tasa anual de crecimiento de volumen de facturación y aparece como uno de los sectores muy vedette ahora. O sea, es como que más, vos ves, agarras, no sé, un libro del tema de la polarización Estados Unidos versus China, aparece uno de los temas, el tema biotecnológico como uno de los capítulos digamos, de un poco de la tensión o de la guerra alrededor de la competencia por el liderazgo. En Argentina, digo, ese ritmo de crecimiento, ¿estamos por encima, estamos por debajo o está trabado un poco por lo que decías vos de posturas conservadoras? Depende en qué ámbito te mueves. Por ejemplo, Claro. la biotecnología, todo lo que tiene que ver con software y todas esas cosas ha crecido muchísimo y no tiene tanto freno. Lo que tiene Claro. es en el aspecto agropecuario, porque es, ya te digo, es la principal fuente de ingresos del país y ser demasiado innovador en eso puede poner en riesgo el status quo. Entonces, ahí hay un compromiso, ¿no? Pero hay otros aspectos en medicina o en empresas y biotecnologías de otro aspecto, como de terapias o algo por el estilo, que seguramente tenemos la misma tasa de crecimiento. Quizá nos falta la facilidad de los fondos, la distancia, estar tan lejos de donde suceden las cosas nos pone en desventaja, pero los argentinos mostramos que tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cuánto se podría multiplicar este sector si liberaras trabas, por lo menos las mentales? No te digo las de capital, por ahí disponibilidad de capital, acceso, por ahí. Es todo. difícil de medir porque tiene que ver mucho con no solo con lo que puede producir el país, sino cuánto podés competir en el mercado de semillas. Claro. Y para eso todavía hay que crecer mucho en cuanto a establecer vínculos con productores y tener variedades para que sean cultivadas en otros lugares, que a su vez requieren aprobaciones regulatorias. O sea, es un camino largo, es difícil de medir cuánto más se podría hacer. Se puede hacer mucho. En definitiva, creo que una de las propagandas más grandes de Bioceres es que se animó a hacer algo que las grandes biotecnológicas no se animaron a hacer, las de semillas, ¿no? Y eso no tiene tanto que ver con la retribución económica que tuvo, sino simplemente con decir, somos capaces de hacerlo, tenemos las capacidades técnicas y también tenemos la osadía y la perseverancia. Había algo como de orgullo de... Exactamente, claro. que tiene que ver con el ser argentino para mí, muy de encontrar la manera de hacerlo aunque no tengas la mejor de las condiciones. En eso creo que nos favorece. Bueno, cuando uno habla de silobolsas, de botalones de fibra de carbono, un montón de, digo, todas tienen que ver justamente, bueno, la propia selección. A ver, Scaloni no lo tomaban en ningún lugar. ¿Viste? Algo así, el argentino, algo sirve esa cosa del gen argentino de cara dura, algo así sirve claro. para darnos esa diferencia. Patricia, ¿y cuál es el insumo más crítico, digamos, así como lo que más, una de esas demanda este sector? Puede decir una ecuación, bueno, hablas de capital, recursos humanos calificados, ¿qué es lo que es más crítico? Voy a decir, si me sacan esto o me lo traban, ahí me cortan las piernas.
Mira, ahora hay diferentes necesidades, digamos. Primero hacía falta mucho la iniciativa del que tenía la idea, ¿no? Claro. Del investigador que se animara a ver que lo que estaba haciendo podía tener una aplicación, que osara pensar en eso. En Los los 90 pioneros, apareció la ola de la transferencia de tecnología. Ahora estamos viendo la ola de la creación de empresas biotecnológicas por parte de los investigadores. Dejar el lugar tranquilo y seguro de la administración pública y del cargo público Claro. para animarse a emprender. Y ahí es donde hace falta el financiamiento, porque son todos proyectos de riesgo. Necesitan financiamiento por un tiempo para ver si la empresa tiene futuro, si es viable, y ahí puede dar ganancias. Entonces, hace falta recurso humano, hace falta financiamiento y después hace falta un socio que haga el escalado. Bioceres también le pasó. Tenía el proyecto HB4, había invertido su propio dinero, pero llegó un momento que hace falta una inversión muy grande que solo no podía hacerla. Claro. Entonces, es como que depende del momento en el que estás del proyecto, la necesidad que aparece, pero son varias. Si uno tuviese así que vos decís a ver la vara y un poco hablaba de la selección y esto, el otro día lo escuchaba, bueno, justamente digo alguien de acá de la casa, a Marcelo Bielsa, Ajá. y le preguntaban de la selección qué opinaba, y él decía, fue muy meritorio lo de Scaloni, porque dice, en el 1-1, el 80% de los jugadores de Francia estaban por encima de los nuestros. Dice, hay solo 2 que eran excepcionales, que son rosarinos también, como ustedes. Messi y Di María. Dice, salvo ellos, los otros estaban todos por debajo de la calidad en el 1-1. Y dice, bueno, ese es mi apreciación. Bueno, lo que te digo yo, si uno tuviese que más o menos tomar esta metáfora, hoy la biotecnología, por lo menos Argentina o lo que es Bioceres, este complejo, en términos que llaman eso el estado de arte, del arte internacional en la materia. ¿Para qué liga estamos? ¿Estamos para jugar en el top de liga? Por ahí en una de esas, corrigiendo algunos cuellos de botella, acceso a capital, a determinados insumos, cosas Seguro que estamos. Las capacidades las tenemos. El problema es que Argentina le pone muchas trabas a eso. Vos imaginate que ahora, para hacer un pago al exterior, para comprar un reactivo, ¿cuánto tiempo estás? No solo estás lejos geográficamente para que te llegue el reactivo, sino que no te dejan pagarlo al exterior. Entonces, por más que tengas todas las capacidades humanas de establecimiento, de facility, si no te dejan hacer eso, no puedes trabajar, no puedes operar. O sea que, otra vez, nos pegamos un tiro en los pies. Somos nosotros los que nos bloqueamos nuestro propio desarrollo. Capacidades hay. No somos menos inteligentes, al contrario, creo que desarrollamos con tanta frustración y tanta dificultad capacidades que en otros países no hay. Y de ahí eso del argentino, viste, exitoso en otros lados, porque tiene herramientas que otras personas que crecieron teniendo todo disponible no desarrollaron. Nosotros tuvimos que desarrollar ciertas cosas. Y creo que estamos haciendo ahora un viraje en la biotecnología que a lo mejor en Estados Unidos o en Europa ya se hizo hace 20 años. Pero bueno, venimos más atrás como país más joven, ¿no? En definitiva, una región más joven. Yo veo, por ejemplo, bueno, en esta pared veo un montón de pergaminos internacionales. Recién Gabino me mostraba, bueno, el otro día una historia que salió en Clarín del tema de Nasdaq con una de las compañías. O sea, parece, da la idea, por ejemplo, uno que lo ve desde afuera, como que ustedes están jugando en primera con todas estas cosas que decís vos, las limitaciones, de todas las zancadillas que tiene esto, y un poco una peor que es la zancadilla de la imaginación. La propia, claro. La propia que vos decís cuando vos te trabas, decís, esto no es para nosotros, ¿viste? Sí. Ahí como digo, esto fue... Bueno, ahí donde digo que la osadía te juega a favor, digamos, si te atreves a hacerlo. Claro. También, bueno, seguramente hubo en su momento socios estratégicos, una inquietud del lado del Estado, del lado de la provincia, del lado de los empresarios. Hubo como una conjunción en un momento muy particular del país. Eran gente con mucha esperanza, por lo visto, porque si era en diciembre del 2021 que se ponen a hacer esto, vos decís, a nadie se le hubiera ocurrido. En definitiva, creo que gente que tiene como una visión un poco más amplia y que en ese momento se juntaron y se combinaron y supieron encontrar personas que los ayudaran en el recorrido para poder llegar a los objetivos que tenían. Y también se supieron adaptar al cambio de objetivo, porque hablábamos con Gabino hace un rato que la Bioceres de hace 10 años no es la misma que la de ahora, o sea, fue mutando
justamente al ir creciendo en sus ambiciones y al ver que podía llegar, fue mutando y se está convirtiendo en algo cada vez más grande. En el juego regional, mencionábamos Brasil, por ejemplo. Sí. ¿Cómo estamos? Porque hay veces, viste, uno piensa, como te decía yo, las grandes ligas, pero uno la verdad es que vos decís, qué sé yo, por lo menos en el juego regional, pensar, no sé, Chile, Brasil sobre todo, porque la verdad es que Sudamérica, no puedo pensar nada sin Brasil. En realidad, ¿viste? si te pones hablemos solamente del ámbito de las semillas, Sí. la mayoría son multinacionales. Hay un lugar donde vos podés mirar quiénes generaron eventos biotecnológicos Sí. en el mundo, Sí. son muy pocos países. Y todas las empresas que los generaron son multinacionales. O sea, pueden tener producción agropecuaria, pero empresas biotecnológicas que desarrollen, por ejemplo, semillas transgénicas. Y vos decías de esos jugadores, ¿y qué rasgo en común tienen esos pocos jugadores que están inscritos ahí en esa lista? Los que no son grandes empresas, la mayoría hicieron desarrollos locales. Yo, por ejemplo, en el sudeste asiático, para Sí. necesidades muy locales, el gobierno permitió el desarrollo de una berenjena transgénica para que los productores pequeños no pierdan lo que era su ingreso único. Pero bueno, no sale de ahí, no es un negocio a nivel global. O sea, vos no apareces en competencia o te sentás en una mesa con las grandes semilleras. No te pueden comparar con un Bayer o con un Syngenta o algo por el estilo, ¿entendés? Sí, sí. Es completamente distinta la calidad el objetivo final que tiene la empresa. Bioceres creció con esa idea, digamos, de convertirse en una gran empresa biotecnológica. Si bien la ventana para salir a la bolsa se cerraba, Bioceres tenía un plan para volver a intentarlo. Decidimos avanzar en la integración de Rizobacter a la historia de Bioceres. Rizobacter era el agregado ideal a Bioceres para salir a la bolsa. Tenía estructura comercial que nosotros no teníamos, tenía sistema de distribuidores en todo el país agrícola. Bioceres era una promesa de valor futuro y lo que nos dio Rizobacter es presente. Tenía credibilidad, tenía solidez, era una joyita. Allá por octubre del 2016 compró el 50,01% de Rizobacter. Para poder financiar la adquisición de Rizobacter, Bioceres cuenta con el apoyo de dos importantes inversores, Jorge Frávega y Hugo Sigmund. Siempre los choques culturales cuando compras una compañía son críticos y acá no se produjo. Fue una cosa muy pacífica y... Si yo, Patricia, te pregunto, no como modelo, pero sí, vos decís un país en una de esas, de nuestro perfil o en una de esas que ha logrado un desarrollo más bien reciente, que vos decís uno puede pensar como un modelo de alguien que entró como con agresividad, que el Estado les dio manija, que ayudó a liberar todos esos condicionamientos de cabeza, ayudar con capital. ¿Se te ocurre algún caso de algún país que vos decís, uno puede mirar, que vos decís no son los jugadores que tradicionalmente los grandes, que vos decís abundan en capital, ya es como que está maduro el negocio? Sí, a lo mejor no tengo tanto conocimiento en ese aspecto. Sí. Lo que sí te puedo decir que en otros países hay mucho financiamiento privado para este tipo de cosas. Ah, Y acá lo que hizo Argentina es encontrar algo que a veces le resulta admirable a otros países, que es que como que el Estado se ocupó de ayudar y financiar con recursos humanos o con fondos en las primeras etapas, donde nadie más ponía dinero, y después eso le permitió despegar a la empresa. Entonces, desde ese lugar, creo que otros países de la región pueden imitar eso, ¿no? Que hace falta que el Estado se involucre y que tampoco después se quiera ser dueño, porque el Estado es poco eficiente a la hora de llegar a los objetivos. ¿Viste? Como claro. que Sí, vos decís puede ser un Estado como apuntalador, emprendedor, pero hasta ahí Al vos decís, principio, claro. ¿viste? No te tientes con armarte tu... Y en realidad eso fue simbiótica la relación, porque por un lado, Bioceres creció gracias al aporte del Estado, y el Estado muestra a Bioceres como un caso de éxito. O sea, muchos organismos multinacionales que han dado dinero a Argentina para objetivos fijos, vienen a Bioceres a ver realmente qué se hizo con ese dinero y demostrar que se invirtió donde se dijo que se iba a invertir y que lo que se dijo que se iba a hacer se hizo y resultó exitoso. O sea, es como un toma y daca, ¿no? En ese aspecto. Patricia, digo, para agradecerte ya recorrer este último tramo, tu visita, espero sea la primera a la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política, porque acá veo tantas cosas. Tiene mucho para gente con la que hablar y cosas que preguntar. Es muy difícil abordar todo esto de primera, pero digo, ya me parece que tenemos un panorama. Hoy
Si dijéramos, digo un poco para cerrar esto, ¿en qué están maquinando alguna cosa, algún sueño, algún proyecto así como que vos decís disruptivo, algo que nos va a volar la cabeza a los que lo veamos en una de esas cuando aparezca en los medios, alguna aventura de estas, digo, de audacia, estas que viste que como que digo, implican audacia, atrevimiento? Seguro, ¿no? Querer ir contra la corriente. Yo te lo puedo decir porque hasta a mí me sorprende Bioceres con las cosas que hace. Claro. Hasta cosas que yo creo que ya están terminadas, le agrega, digamos, la idea de la producción de una semilla transgénica, después terminó siendo con un tratamiento especial para según la área en la que lo querías hacer, con un seguimiento satelital de la producción para que tengas un tracking de todo el proceso y entonces el productor sepa qué hizo la semilla desde que salió hasta que se cosechó. Nunca me lo hubiera imaginado cuando me dijeron que iban a hacer una semilla transgénica. Y después con la cuestión de las nuevas biotecnológicas, se está yendo a todo el país a buscar investigadores que tengan ideas novedosas. Y los proyectos, cuando vos los escuchás, son cosas que no se te hubieran ocurrido, la variedad que hay, y no sabés cuál va a ser exitosa, porque realmente falta todavía mucho, imagínate, son 500, así que creo que es una historia que todavía tiene muchos capítulos para contarse, no me animaría a predecir mucho. A mí me gustaría agregarte una cosita más, abusando de tu generosidad. Si vos tuvieras así que registrado una reacción cuando hablamos de estos por ahí estatucuistas que no están, digamos, no, sigamos como estamos, conservadores, ¿qué reacciones hay? ¿Has visto algo como decir cómo reaccionan ante la evidencia de decir, che, fíjate hace 15 años dónde estabas y el salto que pegaste, y ahí sí decir, no, la verdad, vengo, te saco y me saco el sombrero? O sigue la de mirarte de costado. En eso no, la gente como que se olvida que al principio no le gustaba, ¿viste? Después fue parte del club siempre. Me da la impresión que hay mucha hipocresía en ese aspecto. Claro. Y no se hacen cargo de haberse equivocado en la visión original, lo cual te condena a repetir el mismo error en el futuro. Eso es lo más triste, porque uno lo hizo a pesar de la contra y ya está. Cuando claro, llegó, el tema vos decís, tenés miedo de decir, cuando le traigas quizás tu última novedad esta semana, de vuelta los ves repetir errores, vas a estar remando 15 años los ves repetir errores diferentes, pero del mismo estilo, y decís, bueno, obviamente no aprendieron de la experiencia, que tienen que tener más diálogo con el desarrollador porque es entre las dos partes que se va para adelante, no imaginando que uno es el dueño de la sabiduría única, que en la interacción está el beneficio mutuo. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Estamos condenados a avanzar de esa manera. A seguir, claro, de esa manera. No, es que si no, bueno, pasó el último minuto del Mundial. Nosotros si no sufrimos, no nos gusta hacer eso, no le demos vuelta. Tiene mejor sabor el éxito. Tal cual. Patricia, gracias, la verdad, gracias enorme, fue un placer. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.